Buenos días para todas las unidades del Ejército Nacional. Les habla el mayor Guzmán Molina Diego del Centro de Doctrina del Ejército. En el día de hoy continuamos con nuestras capacitaciones virtuales en Doctrina Damasco. En el día de hoy pues vamos a tocar un tema muy interesante y de bastante relevancia para el planeamiento y la conducción de las operaciones militares, como lo es las funciones de conducción de la guerra, y nos vamos a enfocar en la función de conducción de la guerra, movimiento y maniobra. Para tocar este tema tenemos dos invitados especiales. Está mi coronel Mauricio Bustamante, asesor de doctrina del Centro de Doctrina del Ejército. Mi coronel, buenos días, ¿cómo me escucha mi coronel? Buenos días, señor. ¿Me escuchó el 5? Bueno, mi coronel Bustamante, pues sin darle más largas a esto, pues de antemano les pido excusas porque nos demoramos un poco con la iniciación de la capacitación, pero sin darle más espera a mi coronel, solicito, le doy la palabra. El auditorio son las unidades del Ejército, están al aire oficiales de operaciones, oficiales de instrucción y entrenamiento. Y pues esta explicación nos va a ser de gran utilidad. Al final de la exposición suya vamos a hacer una serie de preguntas y vamos a darle paso vamos a darle la palabra a nuestro público para que hagan sus comentarios o despejen sus dudas en cuanto a la función de conducción de la guerra de movimiento y maniobra. Adelante, mi coronel, lo escuchamos. Bueno, señores oficiales, señores suboficiales, personal que integra el Centro de Doctrina del Ejército, tengan muy buenos días. Soy el coronel de la Reserva Activa, Carlos Mauricio Bustamante Sánchez. Me desempeño por un buen tiempo en el Centro de Doctrina del Ejército. Es muy grato poder hoy ser partícipe de este conversatorio. De igual forma, presentar un saludo al señor coronel Boris Mendoza, que ha estado siempre aquí en apoyo a la doctrina del ejército. Sin más preámbulos, hoy vamos a tratar la función de la conducción de la guerra, como es el movimiento y la maniobra. Siga, por favor. Tenemos la siguiente agenda. Vamos a tratar en primera instancia los elementos del poder de combate, el arte operacional, las funciones de la conducción de la guerra, movimiento y maniobra, y las tareas de la función de la guerra, movimiento y maniobra. Siga, por favor. Estamos hablando de las operaciones ejecutadas mediante las tareas ofensivas, defensivas, de estabilidad o de apoyo a la defensa de la autoridad civil, que se hacen simultáneamente, que requieren la generación y la aplicación continua, casi que por combates prolongados. Podemos decir que el poder de combate es el total de los medios, de capacidades destructivas, constructivas y de información que una unidad o formación militar puede aplicar en un momento dado. Para los comandantes en las diferentes escalones del ejército, las unidades generan poder de combate, convirtiendo su potencial de acción efectiva. El poder de combate incluye todas las capacidades proporcionadas por los asociados de la acción unificada, que se integran y sincronizan con los objetivos del comandante para lograr la unidad de esfuerzo en operaciones sostenidas. Para ejecutar estas operaciones, los comandantes deben conceptualizar las capacidades en el término del poder de combate. Entonces decía que para ejecutar las operaciones, los comandantes conceptualizan las capacidades en términos del poder de combate. Decía que el poder de combate, como nos lo muestra la ayuda, tiene 8 elementos, como es el mando tipo misión, el movimiento y la maniobra,
la inteligencia, fuegos, sostenimiento y protección, enmarcados siempre en el liderazgo y en la información. El ejército en su doctrina los describe colectivamente como las funciones de la conducción de la guerra. Los comandantes pues van a aplicar este poder de combate a través de este poder de combate, empleando siempre el liderazgo y la información. Siguiente ayuda, por favor. Vamos a definir, no podríamos entrar a hablar de las funciones de la conducción de la guerra sin hablar del arte operacional. Esta parte del arte operacional lo describe muy bien el manual fundamental, el manual fundamental y el de referencia 3.0 operaciones, que lo he escrito ya por el señor coronel Boris Mendoza. Siga, por favor. Diríamos que ¿qué es el arte operacional? El arte operacional para las unidades del ejército es la búsqueda de objetivos estratégicos en su totalidad o parcialmente mediante la disposición de acciones tácticas en tiempo y espacio o propósito, como nos lo muestra la ayuda. Este enfoque permite a los comandantes y estados mayores utilizar esas habilidades en cuanto al conocimiento, la experiencia adquirida, el juicio que se va a emplear en cada una de esas operaciones para superar cualquier ambigüedad, cualquier algo que puede ser muy complejo. Y lo podemos decir en un ambiente incierto, diríamos prácticamente que un ambiente VICA. El arte operacional se aplica en todos los aspectos de las operaciones y se integran las formas, los medios, teniendo en cuenta el riesgo. Muchas veces en nuestras operaciones que hemos llevado por mucho tiempo, el riesgo casi no lo tomábamos en cuenta. Hacíamos operaciones y no medíamos el riesgo. El arte operacional se aplica en todos los niveles de la guerra, bien sea desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista operacional o así mismo sea táctico. Pienso que los comandantes se deben centrar en el planeamiento y la ejecución de las operaciones, en todas sus actividades para lograr los objetivos militares, en apoyo de ese plan del comandante que tenemos en ese escalón superior. El arte operacional debe abarcar una acción continua, desde la dirección estratégica, una acción totalmente integral, hasta las acciones tácticas que realiza cada comandante en sus niveles. A través de este arte operacional, los comandantes deben traducir su enfoque operacional en el concepto de la operación y finalmente en esas tareas tácticas. Cuando hablamos de ese concepto de la operación es muy claro tener en cuenta que el concepto de la operación es un enunciado verbal o gráfico que expresa clara y concisamente lo que los comandantes pretenden lograr y cómo lo harán usando esos medios, esos recursos disponibles que se tienen. Los comandantes entonces van a disponer sus unidades y van a poder maniobrar para lograr ese estado final deseado. Siga, por favor. Bueno, es necesario pues ahora sí entrar dentro de las funciones de la conducción de la guerra. Siga, por favor. Decimos que las funciones de la conducción de la guerra es un conjunto de tareas, sistemas, de personas, organizaciones, informaciones y procedimientos que se unen por un propósito común que los comandantes utilizan para cumplir la misión y los objetivos de entrenamiento. Así como nos muestra la ayuda, pues vemos cómo es ese conjunto, cómo esas tareas y cómo esos sistemas aplican tanto al personal, a la organización, a la información y a los procedimientos. Las funciones de la conducción de la guerra son los medios físicos que los comandantes tácticos emplean para ejecutar operaciones, cumplir misiones asignadas por superiores de nivel táctico y operacional. El propósito de estas funciones es proporcionar una organización actual para las capacidades críticas, todo lo que tenemos comunes los comandantes disponibles y también, pues lógicamente, los estados mayores en los diferentes escalones y los niveles de la guerra. Los comandantes deben de integrar y sincronizar todas estas capacidades
con otras funciones de la conducción de la guerra para alcanzar los objetivos y cumplir las misiones asignadas. Todas las funciones y conducción de la guerra pueden ser un gran magnitud para facilitar y lograr tanto los efectos letales como no letales. Por eso no tenemos una serie de tareas como son las de estabilidad y de ADAC, que si las complementamos van a quedar todos en la conducción de la guerra. Además, todas estas funciones implementan varios sistemas como personal, redes para integrar fuerzas y sincronizar las actividades. Asimismo, las operaciones de armas combinadas utilizan todas estas capacidades de cada función de la guerra, junto con el liderazgo y la información, en capacidades complementarias y de refuerzo. Vemos en la ayuda cuáles tenemos la función de la guerra, como es el mando tipo misión, movimiento y maniobra, la inteligencia, los fuegos, el sostenimiento y la protección. Siguiente ayuda, por favor. Ahora sí entremos en materia en lo que tiene que ver la función de la conducción de la guerra en lo que tiene que ver con el movimiento y la maniobra. Adelante, por favor, siguiente. Bueno, el movimiento y la maniobra está definida en el Manual Fundamental 3.0 como el conjunto de tareas y sistemas relacionados entre sí que mueven y emplean las fuerzas para ganar una posesión relativa de ventaja sobre el enemigo y otras amenazas. Aquí debemos tener presente cómo el fuego directo y el combate cercano son inherentes a la maniobra. Quiere decir, y creo que todos los que están aquí a la escucha y que han entrado en un combate, no podemos dejar atrás el fuego directo, no se puede dejar, va paralelo a la maniobra. Entonces quiere decir que la maniobra y el fuego tienen que ser inherentes, tienen que estar pegados. Y asimismo, pues el movimiento es necesario para poder dispersar, desplazar la fuerza como un todo o en parte cuando se maniobra. Tengo incluido aquí nuestros 12 principios de la guerra, definidos en el Manual Fundamental 3.0, como el objetivo, la ofensiva, la maniobra. Mire, desde hace cuánto tenemos esos principios de la guerra, y ahí continúa la maniobra: economía de fuerzas, unidad de mando, seguridad, sorpresa, sencillez, restricción, perseverancia y legitimidad. Anteriormente teníamos 9 principios. En nuestra doctrina se decidió incluir los últimos 3, como es la perseverancia, la legitimidad y la restricción. Estos principios de la guerra proporcionan una guía general para la conducción de todas nuestras operaciones. Estos principios son establecidos como un cimiento duradero de la doctrina del ejército, es decir, serían los pilares. Anteriormente, estos principios se publican en nuestra doctrina como fundamentos de las operaciones. Estos principios no se pueden tratar como una lista de chequeo, como una lista de verificación. Y su grado de aplicación, como es obvio, va a variar según la situación. El cumplimiento ciego de estos principios no nos van a garantizar el éxito, pero cada omisión o cada desviación de estos principios, pues muy seguramente va a aumentar el riesgo o el fracaso de cualquier operación. Es necesario tener en cuenta cómo el movimiento y la maniobra se puede permitir lograr cierta protección, cambiando el tempo, que lo tienen allá ustedes, me imagino que lo recuerdan, tomando medidas evasivas o maniobrando para obtener una ventaja de posiciones en relación con el enemigo. Si recordamos que es el tempo que fue incluido aquí en nuestra doctrina de Damasco, recordamos que el tempo es la velocidad relativa y el ritmo de las operaciones militares sobre el tiempo respecto a ese enemigo. De la misma manera, podemos afirmar que las formaciones suelen ganar protección, dándole el correspondiente uso a las variables de la misión, y en especial
a lo referente al terreno, al clima, a la penumbra, a la oscuridad, que nos sirve para ocultar los diferentes movimientos. Como podemos ver en nuestra, como podemos oír, en esta ayuda, entonces vemos ahí nuestras variables de la misión. Anteriormente, pues lo tratábamos como unos factores MEC, hoy lo tratamos como nuestras variables de la misión, que es la misión, el enemigo, el terreno, el clima, las tropas y apoyo disponible, el tiempo disponible y las consideraciones civiles. En la ofensiva podemos hablar de las diferentes formas de maniobra, de cómo podemos emplear esos movimientos, esas formas de maniobra, definidas se definen como las distintas combinaciones tácticas de fuego y movimiento, con un conjunto único de características doctrinales que difieren principalmente en relación entre la fuerza de la maniobra y el enemigo. Vemos en la ayuda las formaciones, las formas de maniobra, como es el envolvimiento, el ataque por el flanco, la infiltración, la penetración y los movimientos envolventes. Asimismo, tenemos las formaciones de combate, que es una serie de formaciones de combate definidas con la disposición ordenada, que se definen como una disposición ordenada de fuerzas para un propósito específico, que describe la configuración general de una unidad en el terreno. Prácticamente, es decir, cómo la táctica se dispone en el terreno. Un comandante puede usar 7 formaciones de combate, dependiendo lógicamente, como hablamos, de las variables de la misión, como es la columna, la línea, escalonada a la izquierda o la derecha, en cajón, diamante, cuña o en B. Las características del terreno y la visibilidad pues nos van a determinar la disposición real y la ubicación del personal, o también si lo podemos hacer a través de unidades mecanizadas o unidades motorizadas. En cuanto al comandante debe maniobrar para evitar las fortalezas de las fuerzas del enemigo, para poder crear diversas oportunidades, para aumentar los efectos de los fuegos, lo que le estábamos mencionando anteriormente. La maniobra, el fuego debe ser inherente a la maniobra. Además, si hacemos esto, pues se va a asegurar la sorpresa, haciendo maniobras inesperadas, cambiando rápidamente el tempo de las operaciones en curso, evitando la observación, usando técnicas y procedimientos de engaño para abrumar un enemigo con uno o más ataques inesperados antes de que se organice y tenga tiempo para reaccionar. Finalmente, ese comandante que maniobra para cerrar y destruir al enemigo en el combate cercano y el efecto de choque. Entonces, todos creo que siempre hemos estado en los famosos combates cercanos y el efecto de choque que se produce en ese momento. Les recuerdo que nuestro manual fundamental de referencia 3.0 nos define que el combate cercano es llevado a cabo en tierra, combate con apoyo de fuego directo, de fuegos indirectos y los demás medios, pues muchas veces tenemos el apoyo pues de los medios aéreos. Entonces el fuego directo y el combate cercano siempre van a ser inherentes a la maniobra. Es necesario tener presente que el movimiento y la maniobra incluyen las tareas asociadas con nuestra proyección de la fuerza en relación con la obtención de una posición de ventaja sobre el enemigo. El movimiento es necesario para dispersar y desplazar una unidad como un todo o en parte cuando se maniobra. La maniobra, diríamos que es el empleo de las unidades en el área operacional, como lo está describiendo anteriormente. El movimiento y la maniobra funcionan a través del movimiento con los fuegos, a fin de lograr una posición de relativa ventaja sobre el enemigo para poder cumplir la misión. Los comandantes deben de utilizar la maniobra para concentrar todos los efectos del poder de combate, lograr la sorpresa, estos efectos de choque y el momentum. Yo creo que todos han tenido esa oportunidad en combate de aprovechar ese momentum
Definimos en nuestro manual en nuestro manual es que el ímpetu, que el momento es ese ímpetu, ese poder de combate que se genera en el desarrollo de la operación. Entonces aprovechar ese momento con la sorpresa, con los fuegos y ese efecto de choque que va a dar, que va a inspirar a ese comandante cuando entra realmente el choque con el enemigo. Una maniobra efectiva siempre va a requerir una estrecha coordinación con los fuegos. Es decir, que la maniobra va ligada con los fuegos. Anteriormente hacíamos unos entrenamientos, no sé si las unidades solo lo están haciendo, que teníamos unas pistas que era realmente de maniobra, de fuego y movimiento, cómo se movían las unidades. Hoy en día, pues con esta doctrina, pues es perfectamente para que den la aplicabilidad. Tanto la maniobra táctica como la maniobra operacional siempre va a requerir del apoyo del sostenimiento. Si no tenemos esa parte del sostenimiento, pues lógicamente la maniobra, tanto la táctica como la operacional, pues vamos a quedar, si no tenemos ese apoyo del sostenimiento que va atrás de las operaciones, pues esa maniobra no va a cumplir con lo que se ha puesto ese comandante. Siga, por favor. Vamos a hablar de la acción decisiva. Decimos que la acción decisiva no podemos dejarlo aquí en lo que es la maniobra. Tenemos que la acción decisiva es la combinación de estas tareas que nos muestran la ayuda, es la combinación continua y simultánea de las tareas ofensivas, de las tareas defensivas, de las tareas de estabilidad y de las tareas de apoyo de la defensa de la autoridad civil. Dentro de la maniobra, la acción ofensiva es una tarea de combate conducida para derrotar y destruir las fuerzas enemigas, capturar terreno, recursos o centros poblados. Las acciones ofensivas imponen la voluntad que ese comandante quiere imponer sobre el enemigo. Esto el manual de fundamental de referencia, pues nos lo explica. El manual de fundamental de referencia 3-90. Un comandante también puede conducir acciones ofensivas para negar recursos a esa fuerza enemiga, para capturar terreno decisivo, desarrollar inteligencia o desviar o engañar a mantener al enemigo en una posición. Dentro de la maniobra, cuando se conducen las tareas ofensivas, los comandantes van a buscar capturar, retener terreno y explotar esa iniciativa. Una operación se puede orientar sobre una fuerza enemiga específica o una característica del terreno como un medio para afectar al enemigo. Incluso cuando se conducen también tareas defensivas, en primer lugar, capturar la iniciativa requiere la ejecución de esas acciones ofensivas. Dentro de las características de la ofensiva se incluyen la audacia, la concentración, la sorpresa y un tempo rápido. Las acciones ofensivas y efectivas se van a capitalizar en una inteligencia precisa, oportuna y otras o informaciones relevantes sobre el enemigo, el clima y el terreno. Hoy vamos a hablar, porque si no nos extenderíamos mucho, de cuanto a las tareas, vamos a hablar de las tareas ofensivas, directamente lo que tiene que ver con la maniobra. Vamos a hablar del movimiento al contacto, vamos a tocar muy rápidamente. Vamos a hablar del ataque, de la explotación y de la persecución. El movimiento al contacto tiene unas técnicas que es la búsqueda y el ataque, el cerco y búsqueda. Esas técnicas se explican en el manual de campaña 3-90.1 que fue publicado en el mes de diciembre y asimismo pues esas dos técnicas. Y en el ataque vamos a ver la emboscada, el contraataque, la demostración, el ataque de desarticulación, la finta incursión. No la vamos a tratar en el día de hoy, vamos a hablar en sí lo que es el ataque como maniobra, vamos a tocar la explotación y la persecución. No vamos a tareas defensivas, ni tareas de estabilidad, ni las tareas de ADAC, simplemente lo estaba mostrando en esta ayuda, cómo estas tareas hacen parte de la acción decisiva. Adelante, por favor. Bueno,
El movimiento de contacto. Está definido el movimiento de contacto como una tarea ofensiva diseñada para desarrollar la situación y establecer o recuperar el contacto. El objetivo es establecer un contacto inicial con un elemento pequeño, manteniendo al mismo tiempo suficiente poder de combate para desarrollar la situación y mitigar cualquier riesgo asociado con ese movimiento inicial. El movimiento de contacto también crea una serie de condiciones favorables para acciones subsiguientes que se puedan dar. Los comandantes deben conducir ese movimiento de contacto cuando la situación del enemigo es vaga o no es lo suficientemente específica como para realizar un ataque. Las unidades que ejecutan estas tareas van a buscar establecer contacto siempre se va a buscar, a tratar de buscar con la fuerza más pequeña posible, que puede ser, no podemos tener una menor fuerza, una menor unidad, a enfrentarnos con un enemigo pues totalmente robustecido. Un movimiento de contacto puede resultar de un combate de encuentro. Una vez establecido el contacto con la fuerza enemiga, el comandante puede tener 5 opciones. Ataca, defiende, hace un sobrepaso, retarda o inicia una retirada. En nuestra doctrina se ha establecido la tarea de búsqueda y ataque, cerca y busca, como parte del movimiento del contacto. Recordemos que un combate de encuentro es una acción de defensa o a un ataque imprevisto que se ejecuta cuando una unidad estática o un movimiento hace frente a un enemigo en un momento y en un sitio inesperado. Entonces, ahí presentamos pues unos propósitos que nos muestran ayuda, las técnicas, y hemos colocado una ayuda de un movimiento, de un movimiento del contacto. Si desean ampliar más este movimiento del contacto, hay todo un capítulo en el manual de campaña 390.1, donde pues habla todo un capítulo, casi 100 páginas sobre el movimiento de contacto. Es supremamente amplio para el que le quede alguna duda en lo que estamos tocando. Sigue adelante, por favor. Decimos que un ataque es una tarea ofensiva que destruye o derrota a las fuerzas enemigas, aprovecha y asegura el terreno o ambos. Los ataques incluyen movimientos coordinados, apoyados por fuego, pueden ser operaciones decisivas u operaciones de configuración. Los ataques pueden ser imprevistos o deliberados, dependiendo del tiempo disponible para evaluar la situación, planear y preparar. Todos creo que tienen conocimiento cuando es una operación imprevista y una operación deliberada. La imprevista es cuando se cambia el tiempo, porque se tiene ya el conocimiento. El deliberado obedece a un planeamiento, como su nombre lo dice, deliberar, planear. Sin embargo, estos ataques se pueden basar en el análisis de las variables de la misión. Mire cómo las variables de la misión nos van a incluir siempre en todo lo que vamos a realizar, en todas nuestras operaciones, en todas nuestras maniobras. El comandante puede decidir si va a conducir un ataque usando solamente los fuegos, porque un ataque se puede hacer solamente con los fuegos. Un ataque difiere de un movimiento al contacto, porque en el primero el comandante conoce parte del dispositivo enemigo. Este conocimiento le permite sincronizar y emplear el poder de combate más eficazmente en un ataque que en un movimiento al contacto. Las formas empleadas en el ataque tienen propósitos especiales, incluyen la emboscada, el contraataque, la demostración, la finta, la incursión y el ataque de desarticulación. La intención del comandante y las variables de la misión determinan cuál de estas formas de ataque se van a emplear. El comandante puede conducir cada una de estas formas de ataque
con excepción de la incursión, ya sea como una operación imprevista o una operación deliberada. Cuando el comandante en su planeamiento, en su decisión, decide atacar o se le da la oportunidad de hacerlo durante la condición de operación de combate, debe concentrar el máximo poder de combate en la ejecución de ese ataque, con el fin de concentrar sus efectos en los sectores seleccionados de ese dispositivo que se tiene conocimiento de ese enemigo, teniendo en cuenta el tempo y la intensidad, que no puede ser igualados por ese enemigo. El combate resultante no debe ser una competencia entre iguales. Los atacantes deben de estar, nosotros como atacantes debemos de estar dispuestos a atacar por medio de una sincronización deliberada y el equipo, empleando el equipo, si lo tenemos, de las armas combinadas, para hacer que ese ataque sea totalmente destructivo. ¿Cuándo, cómo se realiza cómo se emplea, diría, ese movimiento y esa maniobra en el ataque? Entonces, en el ataque, el comandante debe pretender desequilibrar a ese enemigo eligiendo una dirección, la hora, el tipo o la fuerza inesperada para ese ataque y la explotación de ese éxito de esa operación, aprovechándose de todo lo que podemos hacer con las operaciones de engaño o llamadas las operaciones de decepción militar. Aquí la sorpresa va a retrasar las reacciones enemigas. Recuerde que tenemos nosotros la sorpresa, va a desestabilizar y va a confundir el mando y el control de ese enemigo, porque lo va a inducir siempre a una situación psicológica, a un shock. Y siempre cuando hacemos ese ataque, pues va a reducir esa coherencia, diríamos, en su defensa o en lo que quiere hacer ese enemigo. El comandante, si logra la sorpresa, si va a lograr esa sorpresa táctica, va a atacar durante, en ese planeamiento, dadas esas condiciones metodológicas y ese terreno que posiblemente pueda haber sido restringido. Pero para eso ha realizado una serie de fintas, ha hecho unas demostraciones y ha puesto mucho el conocimiento, ya ha practicado ese tiempo y cómo puede organizar, cómo puede planear para poder destruir esa enemiga empleando todas las operaciones de seguridad que se han planteado. Muchas veces estos ataques los podemos hacer diurnos. Por lo general nosotros en nuestras operaciones irregulares tratamos de hacerlo en las primeras horas de la madrugada, cuando ya recientemente pues ya empieza a amanecer. Pero los ataques diurnos también permiten que las tropas utilicen de manera efectiva sus equipos y va a facilitar mucho más la maniobra. En consecuencia, puede mover el esfuerzo físico, el estrés que se genera en el combate y la incertidumbre pues, de la penumbra. También podemos hacer esos ataques con visibilidad limitada. Un ataque conducido en condiciones de visibilidad limitada exige un análisis, lógicamente, pues mucho más deliberado, muy planeado, incluyendo pues nuestras variables de la misión que un ataque diurno, excepto cuando sucede como parte de algún seguimiento que se está realizando a un ataque diurno, a una operación de explotación o una operación de persecución que se está realizando por un movimiento del contacto o algo que se ha producido y estamos realizando pues esa explotación o una persecución. La unidad de ataque puede continuar su procedimiento de comando y las prioridades de ese trabajo, ese procedimiento de comando, cuando está realizando el ataque, están incluidas, deben tener muy en cuenta ese procedimiento de comando, deben de incluir cómo van a proteger, sus unidades, cómo van a proteger esa fuerza,
cómo van a realizar ese reconocimiento, cómo van a reafinar ese plan, cómo van a llevar los briefings de confirmación, cómo, cómo deben de realizar los diferentes ensayos dadas las condiciones del terreno, cómo van a hacer esos movimientos, esos apoyos logísticos, cómo pueden hacer esos descansos, cómo se va a posicionar la fuerza, las unidades, por si acaso se va a hacer un ataque subsiguiente. Seguimos con la otra tarea ofensiva. Siga, por favor. Vamos a hablar de la explotación. Decimos que la explotación es una tarea ofensiva que usualmente sigue la conducción de un ataque exitoso y está diseñada para desorganizar al enemigo en su profundidad. La explotación busca desintegrar las fuerzas enemigas al punto de que no tengan más alternativa que se rindan o inicien su retirada o su escape. Además de tomar una ventaja de una oportunidad táctica. Las unidades de los escalones superiores, llámese división, normalmente planean la explotación después de una contingencia o de unas secuelas que se han presentado por una serie de combates. Los comandantes en todos los escalones deben de explotar al máximo las acciones ofensivas exitosas y el seguimiento, pues lógicamente, de esas ganancias iniciales para hacer que los efectos temporales logrados sean permanentes. No obstante, pues lógicamente que los ataques con los cuales se logra vencer un enemigo, pues no van a ser muy comunes en nuestras acciones, en nuestras operaciones. En tal medida, toda acción ofensiva no tiene restricción o por órdenes superiores o la falta de medios deben ser seguidas sin pérdida de tiempo por una explotación audaz, lo que quiere decir que pues, es necesario hacer una explotación o más adelante, como lo vamos a hablar en una persecución, pues se debe adelantar. Muy seguramente el escalón superior pues va a la orden de que continúen con esa explotación o con esa persecución. Por eso el comandante debe diseñar la explotación para mantener siempre la presión sobre el enemigo, a fin de agravar y sacar ventaja de su desorganización, de quebrantar su voluntad de lucha o de su voluntad de ese combate para capturar y retener un terreno clave o terreno decisivo que sería muy importante en ese momento. Específicamente, la explotación es el medio principal para traducir el éxito táctico en una ventaja operacional, dado que refuerza la desorganización, la confusión y la aprensión del enemigo en su sistema de mando, diríamos en su sistema de mando y control de su organización, para poder y hacerle una derrota táctica. Y esto pues es parte del concepto integral de lo que tiene que ver con la maniobra y la acción de la tarea ofensiva. Muy seguramente, pues viendo esa organización, el efecto psicológico sobre el enemigo, toda su estructura, pues va a reducir significativamente su reacción. Durante una explotación, la unidad ejecuta la maniobra para mantener la presión siempre del enemigo, con incursiones rápidas, penetraciones, envolvimiento, para poder impedir realmente su organización. Y los comandantes lo pueden utilizar esta explotación pues en sus diferentes escalones y lógicamente pues con las ayudas de los diferentes medios pues de su artillería, de sus propios medios, de sus morteros de 60, mortero 81, de 120, en fin, lo que tengan disponible. El comandante va a aprovechar siempre estas ventajas que va a ofrecer
pongamos los envolvimientos verticales para asegurar objetivos cruciales en el avance y cortar líneas de escape del enemigo. En fin, esta explotación, nuestro manual de campaña 390, pues lógicamente no, teniendo en cuenta todos los procesos de operación, en lo que tiene que ver el planear, preparar, ejecutar y evaluar, eh, debe siempre estar en todo y lógicamente pues en la explotación. Siguiente, por favor. Pasemos a la siguiente ayuda, por favor. Bueno, había tratado la persecución. Decimos que la persecución es una tarea ofensiva diseñada para capturar o cortar una fuerza hostil que intenta escapar con el fin de destruirla. Cuando hablamos de la destrucción, lo tenemos perfectamente definido en nuestros manuales, que es la destrucción. La persecución normalmente es la continuación de lo que les decía anteriormente, de una explotación lógicamente exitosa. Sin embargo, cualquier tarea ofensiva puede hacer transición a una persecución si ese enemigo se resiste y se van a es decir, ese enemigo se puede organizar en nuestro campo de combate. La persecución implica un movimiento rápido, un control descentralizado, además de una acción audaz y lógicamente una iniciativa totalmente disciplinada. Ahí aplicamos el mando tipo misión. Todo esto, lógicamente, asociado a un riesgo calculado como requerimiento para su conducción. Les decía que muchos de nosotros no es ese riesgo no lo calculábamos como debería ser. Hoy en día nuestra doctrina Damasco tiene implícito cómo se va a hacer esos cálculos. Ese comandante, cuando está haciendo ese planeamiento, cómo hace esos cálculos de riesgo. Es decir, cómo, porque ese enemigo no va a disparar balas de goma. Hay que calcular realmente ese riesgo para poder hacer ese enfrentamiento y tenerlo presente y plasmado en nuestros planes operacionales. De hecho, las operaciones de persecución comienzan cuando el enemigo intenta realizar movimientos que se van hacia atrás, movimientos, diremos, como movimientos de retirada, movimientos retrógrados, debido a que en ese punto, pues el enemigo se va a volver vulnerable porque ha perdido su cohesión interna y el poder de destrucción que lleva la fuerza militar, pues lo ha llevado a ese punto. La persecución va a requerir maniobras rápidas de unidades, movimientos continuos, tanto de día y de noche, ataques imprevistos a las áreas más vulnerables del enemigo, eh, la contención de unidades enemigas, sobrepasar porque muchas veces podemos tener que hacer una sincronización completa porque podemos tener bajas de ese enemigo, inclusive podemos tener capturas, podemos tener toda esa sincronización en esa persecución y todo perfectamente planeado para que esa persecución, una baja del enemigo o una captura, no pare realmente esa persecución. Asimismo, durante esta ejecución de la persecución, se necesitan pues tener unas fuerzas, unas unidades totalmente flexibles, con una iniciativa disciplinada de ese comandante, y eso lo tenemos que hacer todos los escalones. Y, lógicamente, teniendo en cuenta ese famoso tempo, esa velocidad relativa que estamos disponiendo en ese momento, porque no podemos darnos el lujo de esperar a una serie de apoyos o esperar algo que no nos va a llegar y entonces nos va a perder realmente esa flexibilidad en la persecución. En una persecución, el comandante trata de combinar la presión directa
con unidades en retirada, con una maniobra, lógicamente ahí. Entonces decíamos nosotros, con una oreja, eso lo vamos a llamar, con una maniobra de envolvimiento o un cerco, para poner nuestras tropas. Mi coronel se le escucha bajito, solicito. Bueno, fue que me quité aquí algo el micrófono. Les decía que esa persecución, el comandante trata de combinar esa presión directa con las fuerzas en retirada, con una maniobra de envolvimiento o un cerco, para poner esas propias unidades a lo largo de esa línea donde el enemigo se está dispersando, donde ese enemigo va en retirada. Esto quién lo fija, las posiciones en las cuales puede ser derrotado en detalle el enemigo, y lo tenemos definido esa famosa derrota en detalle. Si resulta evidente de su resistencia, se ha roto por completo, si está huyendo del campo de combate, cualquier tarea ofensiva puede convertirse en una persecución, como lo estaba diciendo anteriormente. Quiere decir que esta persecución la hemos realizado en tiempos atrás. Nuestra doctrina, pues hoy nos la plasma perfectamente con muchas más tareas, con unas técnicas que perfectamente pueden ser empleadas en el campo de combate y desde ya pueden hacer su empleo. Conducir una persecución siempre va a ser un riesgo prudente y más todo lo que hemos estado empleados en las áreas de combate, porque el enemigo, lógicamente, cuando sabe que vamos a una persecución, pues van a colocar allá, van a colocar sus minas, van a colocar sus campos minados. Pero una vez que comienza ese comandante que decidió hacer esa persecución con ese riesgo prudente, pues debe mantenerse, no se puede perder ese contacto con el enemigo. Y sin más órdenes, debe perseguir esas fuerzas, ese enemigo que está en esa retirada, aprovechando ese ímpetu de ese combate. Así, al igual que la explotación, la de persecución pues debe poner a prueba cualquier comandante en su audacia, en esa resistencia de estos combatientes que tenemos nosotros, dado su entrenamiento, y igual pues tanto los comandantes como sus soldados. Eh, Siempre vamos a correr un riesgo de que el enemigo se va a dispersar, se va a desarticular, pero ahí está esa maniobra que va a realizar ese comandante. Es necesario un esfuerzo mental, un esfuerzo físico extraordinario para mantener esa búsqueda, para pasar para poder pasar a otras operaciones y traducir ese éxito que está en ese momento, una victoria, una victoria que pues no la podíamos desaprovechar. Eh, Tenemos ahí en nuestra ayuda que habla de dos clases de persecución, una frontal y una combinada. La persecución frontal es la que emplea una fuerza para mantener una presión directa sobre el enemigo que está en movimiento, que está en un movimiento hacia atrás, diríamos en un movimiento retrógrado, una retirada, a través de la ejecución de operaciones a lo largo pues, de esas mismas rutas que se han establecido o que en nuestro planeamiento pues las vimos y las está utilizando el enemigo. Y la persecución combinada son los efectos más decisivos que se obtienen al combinar la presión directa con otra, es decir, con un cerco. Eso entonces sería realmente una persecución combinada. Siga, por favor. Siguiente ayuda. Bueno, aquí vamos a hablar de unas tareas en días pasados. Siga la siguiente ayuda, por favor. En días pasados se sacó un boletín de las tareas de la función de la guerra, movimiento, maniobra. Esto está definido en el manual fundamental 3.0, que, que nos explica que es el conjunto de tareas y sistemas relacionados entre sí que se mueven y emplean las fuerzas para ganar una posición relativa
de ventaja sobre el enemigo y otras amenazas. Y ahí tenemos pues una serie de tareas, como es el despliegue, el movimiento, la maniobra, el empleo de fuegos directos, ocupar una área, conducir operaciones de movilidad y contramovilidad, conducir reconocimiento y vigilancia y emplear el oscurecimiento en el campo de combate. Estas tareas pues se encuentran en la función de la condición de la guerra. Eh, el manual que próximamente se va a sacar, el manual, el manual fundamental 3.0, el manual fundamental de referencia 3.0 de operaciones y ahora el manual fundamental, el manual de campaña 3.0 operaciones que está próximo a salir, pues va a tratar cada una de estas tareas, como es el despliegue, el movimiento, la maniobra y los que nos muestra la ayuda. No sé mi mayor, si tenemos más tiempo o es necesario entrar a explicar algo del despliegue y el movimiento o alguna de estas tareas que se encuentran como tareas de la función de la guerra, movimiento y maniobra. Mi coronel, nos quedan unos minutos. Solicito si nos puede explicar rápidamente, ya que este tema es de mucha importancia, mi coronel, y es algo que no se ha expuesto antes. Solicito si nos puede aclarar estas tareas. Muy bien, mi mayor. A pesar de que ya salió un boletín, en fin, prácticamente el respaldo a estas tareas, entonces hablamos que el despliegue es el movimiento de fuerzas hacia una área operacional en respuesta a una orden. El sostenimiento es crucial para el despliegue de las unidades, los medios de transportes conjuntos, inclusive el aéreo y el marítimo, proporcionan las capacidades de movimiento para el ejército. Y ahí mismo, pues en ese despliegue, pues tenemos la movilización, que es el proceso de llevar a las fuerzas militares a un estado de preparación en respuesta a una contingencia. Ante una alerta de despliegue, que ese despliegue pues lo van a dar a través del Comando General de las Fuerzas Militares, del Ministerio de Defensa, por orden presidencial, que se ordena ese despliegue. Entonces, hay una alerta y los comandantes en sus escalones se aseguran de que las fuerzas, en este caso del ejército, estén perfectamente equipadas y cumplan con todos los criterios de preparación que debe tener un combatiente. Ahí se hablaron de unas capacidades expedicionarias que es más de desplegarse con rapidez, que demandan despliegues correctos de toda una fuerza, o diríamos de los comandos conjuntos, con capacidades de disuadir un adversario o tomar medidas decisivas por si falla, o más diríamos o podríamos hacerla como por disuasión. El planeamiento adecuado de este despliegue establece qué, dónde y cuándo se necesitan las fuerzas para lograr un resultado que tenga una implementación exitosa. La forma que los comandantes de los comandos conjuntos tienen la intención de emplear esas fuerzas es la base estructural y el tiempo de ese despliegue, que las unidades van a estar en determinado punto para ser desplegadas a otro punto. Las unidades divisionarias pues deben de examinar todas las posibilidades de despliegue y conducir un planeamiento paralelo a esa orden emitida por el Comando General. El objetivo
del planeamiento es sincronizar en ese despliegue, el objetivo de ese planeamiento es sincronizar todas esas actividades de implementación para facilitar una ejecución efectiva en el área de operación. Y, se deben de tener algunos pasos, como es realmente pues, el análisis de la misión, eh, las fuerzas estructurales que van a ser desplegadas, refinar esos datos de implementación, preparar esas fuerzas y realmente programar y programar ese movimiento. El siguiente punto, el punto 2, la siguiente tarea, que es el movimiento, pues el Comando General va a establecer en su planeamiento una orden de tareas. Esas órdenes de tareas van ligadas, o unas órdenes de tareas, en primera instancia tienen que ser tareas para la Fuerza Aérea, para especificar la fecha y el punto de inicio del movimiento y cuándo se deben concentrar las unidades. Prácticamente nosotros diríamos en nuestras fuerzas militares, la mayoría de movimientos los vamos a hacer en forma aérea, a pesar de que hay algunas contingencias que pronto podrían hacer a través de, que la hagamos con la Armada, o inclusive pues también lo podríamos hacer por río. Las líneas férreas, pues se podrían utilizar algunas líneas férreas, más que todo pues en la parte norte, en lo que tiene que ver con la Guajira, pero empleando los medios privados. Una orden de tareas aéreas es un medio utilizado para asignar y difundir a los diferentes componentes, unidades subordinadas y agencias del comando y control, capacidades y fuerzas proyectadas con objetivos y misiones precisas. Es muy claro tener en las áreas instaladas de concentración, las unidades van a verificar los datos de esos movimientos, las inspecciones, los equipos para asegurarse que estén configurados correctamente por el movimiento en el modo de transporte asignado. Lógicamente, ¿quién nos va a apoyar todo esto? El comando logístico. Sin comando logístico, pues estos movimientos allá no se van a dar. El comando logístico, pues para todos estos movimientos, pues es quien va a dar estos apoyos a este movimiento en esta tarea de la fundición del conducción de la guerra. Muy diferente, pues, este movimiento a lo que hablamos anteriormente, a lo que tiene que ver movimiento y maniobra. Eh, el comando logístico debe administrar todos los sistemas de transporte y asimismo pues también debe proporcionar todos esos apoyos estratégicos. Entonces ese comando logístico, ya mi colega Herrera que me está escuchando, pues tiene toda esa gran responsabilidad ya escrita en sus manuales, cómo va a ser ese apoyo para los movimientos que se necesitan. La maniobra, pues lo hemos tratado aquí. Dice, como tal, la maniobra es el empleo de las fuerzas en el área de operaciones a través de la combinación del movimiento con fuegos. Ya está hablando ya ahora sí de ese movimiento, pero ya a través de lo que tiene que ver con la movilidad en el área de operaciones, pero no la movilidad hacia un despliegue. Entonces aquí la maniobra, los comandantes utilizan la maniobra para concentrar los efectos del poder de combate y lograr la sorpresa, efecto de choque y el momentum, como lo explicaba anteriormente. Emplear fuegos, eh, lo, lo tratamos mucho pues, anteriormente, que el fuego directo y el combate cercano siempre van a estar inherentes a la maniobra. Esta función de la maniobra incluye las tareas asociadas con el apoyo de la fuerza en relación con la obtención de una posición de ventaja sobre el enemigo. La maniobra efectiva siempre va a requerir una estrecha coordinación con los fuegos. La ocupación de una área es una tarea táctica de la misión. El manual de campaña 3-90.1
define y explica las técnicas de todas estas tareas tácticas de la misión. En este caso, ocupar una área que es mover una fuerza propia a una área con el fin de ejercer un control, tanto el movimiento de la fuerza como la ocupación de la ocurren, va a ocurrir siempre sin que el enemigo nos vaya a hacer una oposición, nos vaya a hacer un frente. Eh, ocupar operaciones de movilidad y contramovilidad, pues diríamos que estas tareas de movilidad son aquellas actividades que se hacen de armas combinadas y que van a mitigar los efectos de los obstáculos naturales y artificiales para permitir la libertad de movimiento y maniobra. Las tareas de contramovilidad son aquellas actividades de armas combinadas que usan o aumentan los efectos de los obstáculos naturales y artificiales para negar al enemigo la libertad de movimiento y maniobra. Lógico, ¿quién va a va a integrar estas armas combinadas y quién va a llevar el esfuerzo principal? En estas operaciones de movilidad y contramovilidad, pues lógicamente pues nuestros ingenieros militares que tienen la experticia y el entrenamiento para desarrollar esta tarea de la función de la guerra. Conducir reconocimiento y vigilancia. Tenemos un manual, el manual T-Raya 98.1, un solo manual donde nos habla todo lo que tiene que ver con la conducción de reconocimiento y vigilancia. Aquí pues nos habla del reconocimiento y vigilancia prácticamente en un sentido amplio, en lo que tiene que ver con el reconocimiento, porque el reconocimiento lo pueden hacer unidades de aviación, las unidades de inteligencia, las fuerzas especiales y nuestras unidades de caballería. Pero en sí en esta tarea habla de lo que el reconocimiento es una misión que se realiza para obtener, mediante observación visual u otro método de detención, información sobre las actividades y los recursos de un enemigo o adversario, o para obtener datos relativos de las características meteorológicas, hidrográficas, geográficas y sobre una población nativa o de un área particular. Esto nos lo dice el manual fundamental de referencia 3-90, pero en sí, conducir reconocimiento y vigilancia, cada una en nuestras áreas de inteligencia, de operaciones especiales, de caballería y de aviación, pues cada una nos va a explicar, va a ser más explícita en lo que tiene que ver el reconocimiento de acuerdo a su capacidad. Emplear el oscurecimiento del campo de combate. El comandante, cuando hablamos de ese oscurecimiento, de pronto no podemos tener pues esas grandes capacidades como lo podrían tener otros ejércitos, pero cuando hablamos de ese oscurecimiento podemos hablar muchas veces de la neblina, del mismo estado del tiempo y también pues muchas veces con estas granadas de humo que se van a utilizar para desarticular el asalto o las formaciones en movimiento de un enemigo, o si no necesariamente de unas formaciones, de un enemigo que está en movimiento y para negarle el uso, pues si tienen de sus sistemas ópticos, o para que sea mejor, para evitar mejor su visibilidad. En fin, el oscurecimiento pues nos va a evitar que los elementos enemigos de vigilancia observen y comprometan al defensor, mientras que las fuerzas defensoras con sistemas ópticos avanzados puedan captar y comprometer al enemigo dentro del humo. Esto en sí, pues son las tareas de la función de la conducción de la guerra, movimiento y maniobra, que nuestro manual 3.0, nuestro manual de campaña, pues lo va a explicar y lo va a profundizar cada una de estas tareas.
Eh, pues esta es la presentación eh, que tengo para ustedes. Pues si hay alguna pregunta que se quiera realizar, eh, dado el tiempo, pues a pesar de que no se ha podido profundizar mucho en ella, pues estoy a su disposición. Mi coronel, muchas gracias por su explicación. Es importante, mi coronel, entender este concepto de funciones de conducción de la guerra. Lo hemos venido repitiendo a lo largo de casi todas las capacitaciones, donde recabamos que el ejército, con la nueva doctrina, está proponiendo nuevos esquemas para su organización en la conducción de operaciones militares. Y esto va a impactar no solamente la manera en que operamos, la organización en cuanto a operaciones y tareas, sino que además en la misma organización del Ejército Nacional. Mi coronel, yo quisiera darle la palabra a mi coronel Boris Mendoza para saber si tiene algún comentario adicional acerca de lo que nos expuso mi coronel Bustamante. No, primero que todo, de verdad que es muy completa la intervención de mi coronel. Obviamente siempre va a ser una ventaja tener a alguien que conoció de primera mano todo el proceso y que eh, cualquier concepto que encuentre en la publicación, pues va a saber la razón por la cual está ahí, a qué evolución corresponde ese concepto y, y pues nos puede dar luces como lo hizo hoy mi coronel con todos los temas que abarcó, pues que además fue muy completa la presentación. En cuanto a la importancia de las funciones de conducción de la guerra, como lo decía Guzmán, digamos que si ustedes le echan una repasada al, a los principios al 3.0, donde hablan de los principios de cómo vemos nosotros la guerra, pues la guerra la vemos como un caos. Y así la reconocemos y los que han estado en combate saben que eso es así. Eh, no es el tablero de ajedrez como a veces se lo pintan a uno académicamente. Entonces, a raíz de esto, es que a través de los años se han ido generando construcciones que van ayudando a darle orden a ese caos. Y justamente las funciones de conducción de la guerra, perdón, tienen esa. Ustedes encuentran en el capítulo 5 del Manual Fundamental de Referencia 3.0 algunas de las herramientas o construcciones que sirven para ordenar ese caos. Entonces, yo quiero ordenar el campo de combate y poder compartir cuál es mi visión de cómo vamos a conducir la operación, pues empleo los marcos operacionales. Pero si lo que yo quiero ordenar en algún momento del planeamiento son las capacidades, entonces lo que yo empleo es esa herramienta o esa construcción que llamamos funciones de conducción de la guerra, que digamos a veces uno cae en ese vicio de decir que la nueva doctrina dice, en realidad pues la doctrina nueva no es, va evolucionando. Y eso lo han repetido ustedes en muchas conferencias, la doctrina está viva, va evolucionando, y ustedes saben las funciones de conducción de la guerra antiguamente no eran las 6 que conocemos hoy, sino eran 8, y ni siquiera las llamábamos así, sino que las llamábamos sistemas operativos del campo de combate. Ahora, las que llamamos funciones de conducción de la guerra, las manejamos actualmente para organizar capacidades en el campo de combate, y ya no manejamos 6. Sin embargo, si ustedes le pegan una revisada al último manual de doctrina conjunta de los Estados Unidos, van a encontrar una séptima función de conducción de la guerra que es transversal a las otras 6. Y estamos hablando de información. Y si ustedes revisan los elementos del poder de combate, que son 8, ahí está información, que no era función de conducción de la guerra. Adicionalmente está liderazgo. Entonces, son construcciones que con la experiencia van evolucionando, y actualmente tenemos estas
estos 6 componentes de las funciones de conducción de la guerra, estas 6 funciones que nos ayudan a organizar capacidades. Con Guzmán hablábamos justamente el día de ayer, ahí por el chat, de cómo incluir unidades de apoyo, o si cabía incluir unidades de apoyo, por ejemplo artillería, por ejemplo ingenieros, incluso de ASPC, en la función de conducción de la guerra, movimiento y maniobra. Hay que tener en cuenta justamente esto que estamos hablando. Esta no es una herramienta para organizar las armas del ejército, es una herramienta para organizar capacidades. Entonces aquí yo tengo que salirme de la cuadrícula que venía manejando, salirme de la caja que venía manejando y tener en cuenta que las funciones de conducción de la guerra no es una construcción para ubicar las armas, es una construcción para organizar el poder de combate. Entonces difícilmente vamos a incluir unidades de artillería, por ejemplo, en esa función. En cambio de ingenieros podemos incluir algunas parcialmente. ¿Cuáles podemos incluir parcialmente? Pues todas aquellas unidades que tengan que ver con movilidad y maniobra, porque si yo quiero incluir alguna de supervivencia, alguna unidad con misiones de supervivencia, pues seguramente va a encajar mejor dentro del propósito de la función de la guerra protección. O si yo quiero hablar de lo que les gusta de pronto más hoy en día a los ingenieros, que es todo lo de cuerpo de ingenieros, lo que es las vías, instalaciones, aeropuertos, etcétera, pues eso va dentro de la función de conducción de la guerra, sostenimiento. Entonces hay que separar lo que es organizar capacidades de organizar armas. Ahora bien, otro aspecto relevante y que confunde tiene que ver con el planeamiento la planeación estratégica del ejército, o sea, cómo el ejército va a enfrentar la guerra en 20 años, cómo la va a enfrentar en 5 años. Y digamos que todo lo que es el desarrollo por capacidades, pues obviamente se apoya también en las funciones de conducción de la guerra, pero hay que ver que son dos intenciones totalmente distintas. Una es organizar el poder de combate para la conducción de las operaciones, ya estamos hablando de la guerra en sí, y lo otro es cómo desarrollo la fuerza. Entonces, no necesariamente tienen que emplearse de la misma manera, sin embargo, las funciones de conducción de la guerra no se crearon para el desarrollo por capacidades, se crearon para organizar las capacidades en el campo de combate. Entonces, no hay que de pronto dejar que la planeación estratégica como que coja la batuta, porque de pronto desanaliza la razón de ser de las funciones de conducción de la guerra como una construcción doctrinal para organizar ese caos que hay en el campo de combate en cuanto a lo que son las capacidades que tiene un comandante en su unidad. ¿Qué opina Guzmán? Mi coronel, totalmente de acuerdo. Definitivamente, mi coronel, este tipo de organizaciones pues nos llevan a nosotros a abrir un poco la mente en cuanto a la organización para el combate, organización por tareas, que pues lo voy a explicar ahorita. Y el fin es ese que usted dice, mi coronel, generar un poder de combate. Mi coronel Bustamante nos hablaba de el poder de combate, y yo invito a nuestros participantes en esta capacitación a que revisen el capítulo número 6 del Manual de Operaciones. Y este capítulo habla del poder de combate y cómo la fuerza se organiza para hacer efectivo o para amplificar ese poder de combate, mi coronel. Adicionalmente, ya que aprovecho ahí, ya que está invitando a leer manuales, los invito a que lean el Manual Fundamental Conjunto 1.0, Manual Fundamental Conjunto 1.0, que en el capítulo 6
habla sobre cómo es el desarrollo de la fuerza. Ahí habla de la fuerza conjunta, pero si ustedes usan la matriz que tiene ese manual, en ese capítulo sexto, van a encontrar, eso es doctrina conjunta. Ahí está el último de la carpeta anterior, ahí está, la carpeta anterior. Otra atrás, otra atrás, otra atrás, otra atrás, ahí, el último, ese. Si se van al sexto capítulo, van a encontrar una gráfica. Si quiere avance ahí por la derecha, desarrollo conjunto de la fuerza, avancen un poquito más, unas 2 páginas yo creo. Más. Esa gráfica. Si quiere dele suma a esa gráfica. Y si ustedes ven, ahí hay 3 preguntas, ¿no? El cómo, el qué y el para qué. En este caso, descritos para organizar la fuerza conjunta, pero que aplique también para el ejército, ¿no es cierto? Eso que dice abajo del para qué lograr la conjunta lo podríamos cambiar para lograr el empleo o la aplicación de esa capacidad distintiva del ejército, que es la maniobra de armas combinadas. Y aquí lo interesante es el cómo. Es el cómo. Entonces, a través de crear, mejorar, sostener y descubrir, es que nosotros logramos consolidar un círculo virtuoso que nos permite desarrollar la fuerza. Entonces, digamos que esta parte es la que no es doctrinal, o sea, la que se orienta a desarrollo de fuerza. ¿Por qué digo yo que no es doctrinal? Porque no es para la condición de operaciones, que es la que nosotros empleamos en todo lo que es planeación estratégica. Se soporta doctrina, pero en fin no es doctrina. Y el enfoque nuestro debe ser siempre, en lo que hablaba Hullman, organizar las capacidades en el campo de combate. Cada comandante, a cualquier escalón, independiente del arma, emplea las funciones de conducción de la guerra para organizar sus capacidades. Cualquier comandante en cualquier escalón. Eso es lo que hay que tener claro. Ahora, respecto a qué significa organizar las unidades del ejército por funciones de conducción de la guerra, las unidades del ejército no están organizadas por función de conducción de la guerra. Los comandantes y estados mayores utilizan las funciones de conducción de la guerra para organizar su poder de combate. Entonces ellos sabrán si las capacidades de su unidad tienen o no tienen algo de protección. Entonces, si no lo tienen, van escalando hacia arriba los requerimientos, o de fuegos, van escalando hacia arriba los requerimientos. Y referente a cómo aplica lo que es concepto de armas combinadas y concepto de funciones de conducción de la guerra, de la guerra en guerra irregular, pues no nos podemos olvidar que la guerra nosotros la vemos como un amplio espectro que va desde la paz hasta el conflicto de más alta intensidad. Podemos hablar de una guerra nuclear. Entonces, el Batallón Colombia está en guerra ya. Las misiones de paz hacen parte de la guerra. Es un amplio espectro. Las funciones de conducción de la guerra y el concepto de armas combinadas aplica en cualquier parte de ese espectro, independiente de los actores, porque cuando hablamos de guerra irregular estamos hablando de actores. Digamos, lo opuesto a guerra irregular es guerra convencional, guerra tradicional. Justamente está aquí definido en este manual 1.0. Si quieren, vaya hacia el capítulo 2 del manual, al inicio. Ponga ahí convencional o tradicional, mire, está. Guerra tradicional, entonces esa es de acuerdo a los actores, puede ser tradicional o puede ser irregular. Entonces, independiente si es tradicional, irregular o una combinación de ambas, el comandante puede emplear las funciones de conducción de la guerra o puede emplear la maniobra de armas combinadas independientemente de qué actores va a enfrentar. O sea, porque son dos herramientas con distinto propósito. Y
eh, las otras opciones, digamos así, que él tiene para identificar la guerra ya no son los actores, sino los medios. Puede ser guerra convencional o guerra no convencional, convencional o no convencional. Y esta diferencia ya no es por los actores, sino por los medios. Entonces, las distintas combinaciones que ustedes pueden identificar en un ambiente operacional, pues van a permitirle identificar al comandante cómo está su tablero, o sea, su ambiente operacional a qué corresponde. Yo no sé, Guzmán, si de acuerdo a lo que hablamos el día anterior, quedaron cubiertas esas inquietudes o si de pronto es necesario ampliar algún otro aspecto. Mi coronel, lo que usted acaba de decir es muy importante porque en la guerra sabemos que estamos inmersos en un ambiente operacional complejo en el que confluyen muchas variables tangibles o intangibles, convencionales, no convencionales, y una de ellas muy importante, y esto lo recaba mucho la doctrina, es esa parte de la información. Sabemos que ahorita pues estamos en un conflicto interno en el que factores como la opinión pública, por ejemplo, pues puede generarnos ciertas capacidades a favor o ciertas limitaciones. Entonces yo le quería preguntar, mi coronel, ¿cómo van a ser las unidades del ejército o si nos puede explicar un poco más acerca de ese elemento del poder de combate que es la información? ¿Cómo se utiliza o qué debe tener en cuenta los comandantes en cuanto a este elemento del poder de combate o en sí mismo, pues, qué es la información como tal? Bueno, voy a compartirles un archivo porque la pregunta suya es bastante importante en este momento en que, como les decía, continúan evolucionando digamos, las teorías empiezan a convertirse en doctrina y justamente no es una casualidad que la información pase a ser una función de conducción de la guerra. Hay una gráfica que habla de la visión holística del ambiente operacional. La voy a subir justamente ayer, la estaba revisando casualmente. Entonces, cuando ustedes hablan de las funciones de conducción de la guerra, están hablando de unas capacidades que están en el campo de combate, que las tienen las unidades propias, pero también las tienen, no hablemos de enemigo, digamos, puede ser la amenaza, etcétera. No sé si mi coronel Bustamante está viendo la diapositiva. Sí, Boris, ya salió la diapositiva. Entender el ambiente Bueno, operacional. correcto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a rayárselas. Tenemos, por una parte, todo lo que son los elementos que nos sirven para analizar el ambiente operacional, que es lo que hablamos de los factores operacionales, que yo creo que ustedes los tienen claros, que son básicamente los antiguos, o sea, no los antiguos, es básicamente una visión más profunda de lo que llamábamos los factores MET o las variables de la misión. Eso está presente en ese ambiente y nosotros básicamente no es que no lo podamos cambiar, sí, básicamente es lo que vamos a tratar de hacer, pero cuando entramos en una operación o en una campaña, eso es lo que encontramos, por un lado. Por otro lado, ustedes van a encontrar los dominios. Y en los dominios es en donde nosotros vamos a actuar. Y ahí ese es otro factor operacional. Un factor operacional del tiempo, otro factor operacional es el espacio, muy importantes. Aquí estamos hablando del espacio y cómo lo dividimos. Pero hay algo que junta esos sistemas con esas áreas de factores físicos que es la información. Y la información, si ustedes se fijan, incluso la voy a poner en otro color, es transversal tanto a los sistemas como a las áreas y factores físicos. Ahí está, es transversal. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, ahí alcanza a atravesarse un poquito también, para que la vean ahí.
en todas sus dimensiones, ¿no? La dimensión física, que es lo que está en el ambiente, la dimensión de la información, que son los datos, básicamente lo podríamos llamar los datos, y después la dimensión cognitiva, que es ya nosotros esos datos, cómo los asimilamos, cómo los administramos y cómo los empleamos posteriormente. Entonces, por eso la información hace parte del poder de combate. Incluso es una frase muy vieja que se usa en muchas carreras, además de la nuestra. El que tiene la información gana la guerra, dicen por ahí. Entonces, por eso ese estudio que se hace sobre este tema, y por eso digamos que incluyen a la información ya no solamente como un elemento del poder de combate, sino como una función de conducción de la guerra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos capacidades que sirven para identificar esa dimensión física, lo que está en el ambiente, volverlo información, o sea, datos, y después analizarla y emplearla, que es la dimensión cognitiva. Entonces, básicamente, ese sería un tema de una conferencia exclusiva, y si el CAD, mi coronel Ben o Soto, ojalá mi coronel Ben, está programada una nueva visita, sería interesantísimo que nos hablen de cómo se llegó a incluir esta función de conducción de la guerra, que antiguamente era un elemento del poder de combate. Ahora, todos los que trabajan en inteligencia, todos los que trabajan en comunicaciones, y todos los que han hecho parte de un estado mayor, de una plana mayor, para conducir un planeamiento completo, bien hecho, pues se han dado cuenta de la importancia de la información para la toma de decisiones. Incluso es un principio del planeamiento conjunto, es toma de decisiones informadas. Yo no sé si esta diapositiva ayudó, Guzmán, a aclarar esa inquietud. Mi coronel, por supuesto que sí, y entendemos que la información es prácticamente un factor decisivo, mi coronel, y por eso va transversal a todas las funciones de conducción de la guerra. Mi coronel, nos quedan escasos 15 minutos. Yo quisiera mostrarles a ustedes. Sí, mi coronel. Están aquí. Sí. Ahí están las funciones de conducción de la guerra. Ahí están. No se ven tan claras en esta ayuda, pero ahí están. Tanto las nuestras como las de la amenaza, como perfecto, las del enemigo, como las del adversario. Ahí están. Nos quedan 15 minutos. Sí, entonces, mi coronel, esto nos... Sí, Tatiana, mi coronel Herrera, mi coronel Niño, mi coronel Chaus, mi coronel Correa, mi compañero Arteaga, los que quieran participar, que pena que me haya tomado de pronto la vocería, pero pues ahí estamos atentos. Sí, muchas gracias, mi coronel. Sí, esa es la idea, porque esto más que una cátedra es un conversatorio y estamos compartiendo temas muy importantes. Lo que usted nos dice aquí es que dentro de el factor militar, que por medio del poder de combate que se materializa con las funciones de conducción de la guerra y los elementos del poder de combate, pues esto es solamente una parte de ese complejo sistema que puede resultar siendo una guerra. Mi coronel, yo quiero, antes de darle la palabra a nuestros oyentes, que pues de pronto yo sé que alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, porque este es un tema nuevo para el ejército, yo quisiera compartir aquí, solicito si puede dejar de compartir, por favor. Bueno, aquí vemos un tema muy central, que lo hemos repetido mucho, y es el poder de combate. Esto ya resumiendo nuestra capacitación, porque la idea es llevarnos estas cápsulas doctrinales, pero que son muy esenciales en nuestra doctrina. Entonces, el poder de combate se trata de reunir estas capacidades constructivas, destructivas y capacidades de información. Esas son las capacidades que las unidades del ejército deben construir. ¿Cómo lo hacen? Pues formando unidades de armas combinadas, unidades modulares, unidades temporales, pero todo se va a traducir en últimas a la organización por tareas y a la organización para el combate. Nosotros vemos que en el anexo A de la orden o plan de operaciones, este anexo habla sobre la organización para el combate, y esta es la materialización
de ese poder de combate que usted analizó durante el proceso militar para la toma de decisiones, específicamente en el paso número 3, que habla del desarrollo del curso de acción, paso número 4, el análisis del curso de acción. Cuando usted empieza a ver la necesidad de que debe contar con ciertas unidades que tengan ciertas capacidades, usted va a empezar a diseñar esa organización por tareas, organización para el combate. Las dos tienen una diferencia, pero pues el concepto es casi el mismo, como lo ven aquí en la pantalla. Entonces, la esencia de esta capacitación es que el comandante se lleve esa enseñanza para que lo tenga en cuenta en la elaboración de sus planes y órdenes, que en últimas pues es uno de los productos principales del comando y del Estado Mayor. Ya le doy la palabra a mi coronel, solito voy a terminar la idea. Entonces, vemos que ahorita, en este momento en el Ejército, estamos desarrollando el manual de comando y Estado Mayor. Es nuestro manual de operaciones y organización del comando y Estado Mayor, el MCE 6-0, que va a salir este año publicado. En este manual hay un apéndice donde ya el concepto de función de conducción de la guerra, poder de combate, todo se va a materializar en las organizaciones por unidades. Entonces, vemos que como nosotros tomamos un referente que es el Ejército de los Estados Unidos, pues ellos manejan, y Colombia lo va a hacer así también, se va a manejar una convención de unidades en donde, de acuerdo al tamaño de la unidad, usted emplea ciertos escalones tácticos para que se enmarcan en cada función de conducción de la guerra. Puede sonar algo confuso, pero a medida que vamos viendo estos gráficos, vamos entendiendo un poco cómo este concepto de organización para el combate, que antes los que somos idóneos en planeamiento y hemos desarrollado operaciones, pues vemos que durante el planeamiento, la elaboración del plan, de la orden de operaciones, pues este era un anexo de los más sencillos. Y resulta que este anexo es uno de los que requiere mayor análisis, porque es con el cual usted va a reunir ese poder de combate para lograr su misión u objetivo. Entonces, si usted hace parte de un batallón, vemos aquí el modelo americano, usted hace parte de un batallón y tiene en su concepción que debe garantizar la función de conducción de la guerra, movimiento y maniobra, pues ahí especifica en su organización para el combate quiénes van a hacer las unidades que van a estar comprometidas en esta función de conducción de la guerra. Vemos aquí, por ejemplo, equipos de compañía. Cuando hablamos de equipos de compañía, equipos de brigada, hablamos de armas combinadas. Entonces son pelotones de pronto de armas de especialidades diferentes, y también hablamos de equipos designados, bueno, hablamos de compañías o tropas, unidades de infantería, unidades blindadas, unidades striker, y también vean ustedes que esto que hablamos de los elementos del poder de combate, que un elemento esencial es el liderazgo y el otro es la información. Aquí ellos tienen unas unidades especiales que se encargan del tema de las operaciones de información. Entonces, vean ustedes cómo es concordante lo que se explica de las funciones de conducción de la guerra, más este elemento que es la información. Después vemos que el mismo en el batallón, en un batallón, también se puede garantizar la función de conducción de la guerra, y si hablamos de organización, hablaríamos de baterías, hablaríamos de un pelotón de morteros, hablaríamos de unidades de apoyo de la Fuerza Aérea. Si nos vamos un poco más allá, pues hablando del tema de la inteligencia, pues también aquí están las unidades que pueden o que tienen ese esfuerzo principal para garantizar cada función de conducción de la guerra. Por ejemplo, aquí hablamos de escuadras de reconocimiento, o de pelotones aquí hablamos de pelotones de exploradores. Entonces, estas son organizaciones que se han creado de acuerdo a las necesidades de la fuerza,
para el cumplimiento de misiones. Un pelotón de exploradores es ese que realiza operaciones de seguridad y reconocimiento. Inclusive nosotros tenemos un manual al respecto, un manual de Damasco, que va a ser un pelotón liviano, que va a hacer los ojos y oídos del comandante en el área cercana de operaciones. Entonces podemos hablar de una organización como esta, una organización pesada o una organización pues ya liviana, mediana, o podemos hablar pues si lo llevamos a conflicto interno, guerra irregular, pues el concepto, aunque las unidades cambien, pues el concepto es el mismo. Usted puede manejar, no sé, un pelotón, un equipo que sea el de reconocimiento. Entonces, esta es la manera como el comandante va a concebir este concepto y lo lleva a su organización, lo va a materializar. Y también aquí hablamos de una muy particular que se maneja en Estados Unidos, que es la función de conducción de la guerra de protección. Allá también se ha visto, o sea, ellos se han visto en la necesidad de crear unas clases de brigadas y de unidades que son atípicas. Por ejemplo, esta brigada de la MEP, la brigada MEP, la Maneuver Enhanced Brigade. Es una brigada que, pues traducido al español, es como que garantiza la maniobra, pero en realidad es una brigada centralizada en la función de conducción de la guerra de protección. Aquí en Colombia pues tenemos misiones diferentes, tenemos un conflicto diferente y claro, unidades totalmente atípicas que en otros ejércitos no se ven. Tenemos brigadas contra el narcotráfico, brigada de desminado humanitario y unidades que se han creado de acuerdo a las necesidades. Pues bien, esto pasa en todos los ejércitos. Vean esta brigada, por ejemplo, es una brigada la brigada MEP, una brigada que tiene componentes de sostenimiento, aquí hay elementos de ingenieros, policía militar, amenazas NQR, tenemos elementos de artillería antiaérea, un pelotón de EOD, que es, esto es la especialidad del ejército. Aquí en Colombia hace parte de los ingenieros, pero ellos son los encargados de manejar todo el tema de explosivos y armamento. Tienen inteligencia, contrainteligencia. Entonces es una brigada de armas combinadas diseñada para garantizar la función de conducción de la guerra de protección, y esto se ha creado de acuerdo a las necesidades operacionales de ese país. En nuestra doctrina se va a hablar de que esta convención de unidades en Colombia, pues vamos a tener en nuestro manual de comando y de Estado Mayor la versión colombiana de esta organización. Y se dice en el manual que su orden va a ser obligatorio en el momento en que usted exponga la organización para el combate o la organización por tareas. Entonces, aquí encontramos una organización para el combate como se realiza con este concepto. Entonces, usted, de acuerdo a las unidades, esta es una división, la unidad tiene unidades pesadas, unidades medianas, tiene una combinación de unidades de diferentes especialidades. Hay artillería, hay una brigada MEP, hay una brigada hay un equipo de asuntos humanitarios, lo llaman allá. Otra de las unidades atípicas en el ejército de Estados Unidos son unidades especiales que se encargan de estudiar la cultura y la parte social y dar esas recomendaciones al comandante. Pero pues esto es en sí una explicación de una organización por tareas, y esto lo vamos a tener en los anexos A de nuestros planes y órdenes de operaciones a partir de que se publique nuestro manual de comando de Estado Mayor. Y esta organización pues visualmente es buena, es muy diciente. Fácilmente usted identifica unidades, identifica el comando, el rango de control que llamamos en la doctrina, o sea, el único comando que está al mando de todas las unidades, y las diferentes unidades pues en apoyo y esfuerzo principal.
pero ambos esquemas pues se van a complementar. Ambos esquemas los comandantes los van a poder utilizar en sus anexos A de la orden de operaciones. Uno es más diciente, más específico, más explicativo, y el otro pues visualmente facilita más el entendimiento de cómo está organizada la unidad de acuerdo a la TOE o a la organización temporal. Mi coronel Boris, le doy la palabra ya para cerrar esta capacitación. Le doy la palabra a mi coronel. Bueno, no, básicamente, excelente que lo hagan, pero básicamente para decir que la organización por tareas es un proceso y el producto de ese proceso es lo que llamamos organización para el combate. De pronto la única aclaración, ya me queda claro que la diapositiva pues, es, digamos, presentando lo que tiene el ejército de los Estados Unidos, y pues si hay que hacer la adaptación, justamente Tatiana también estaba haciendo las observaciones y pues muy acertadas, digamos que la tarea está clara. Muchas gracias de todos modos, Guzmán, por la invitación, y pues con gusto, siempre que pueda acompañarlos, pues feliz de que me inviten, muy amable. Mi coronel, muchísimas gracias. Mi coronel Bustamante, un último comentario para cerrar, para darle paso al público. Muchas gracias, señor Mayor Guzmán. La verdad que es placentero tener a Boris, el señor coronel Boris, aquí ampliándonos nuestra doctrina. Las observaciones que veo que hace la doctora Tatiana, bueno, y todos los participantes, de verdad que nos llega muy bien. Eh, no tengo, no tengo más alguna otra información pues para suministrar. Quedamos pendientes. Muy agradecido por invitarme aquí a este conversatorio. Muchísimas gracias, mi coronel. Ahora sí le vamos a dar la palabra a nuestros asistentes. Veo a mi coronel Gonzalo Herrera, que está levantando la mano. Mi coronel, buenos días. Mayor Guzmán del Centro de Doctrina. Lo escucho, mi coronel. Gracias, buenos días a todos. ¿Me escucha ahí? Gracias. Primero, muchas gracias a mi coronel Bustamante y a Boris por la explicación. Siempre esto resulta muy interesante. Yo tenía una pregunta, y de pronto va para todos, ¿no? Los que de pronto puedan, en nuestro modelo, existe un comandante general, existe un comandante del ejército que tienen un control operacional y bueno, digamos que administrativo, para darle un nombre, para poderlo generalizar, y se toman muchas decisiones, ese comandante toma muchas decisiones en esos dos ámbitos. De pronto el modelo que nosotros estamos mirando y que acaban de explicar acá, que es como de alguna manera funciona allá en Estados Unidos, tiene ciertas, digamos, diferencias en términos de el perfil o las funciones que cumple un comandante general o un comandante del ejército. Es decir, que esos comandantes no tienen un mando operacional directo, sino que lo tienen los comandantes de los comandos conjuntos. ¿Creen ustedes, Boris, mi coronel, no sé el que quiera opinar, de pronto que debiera haber algún cambio en ese modelo como nosotros tenemos organizado el ejército, en términos de que estamos organizando una doctrina y queremos organizar unas unidades, pero digamos nuestra forma o las funciones que cumple cada una de esas dos, los comandantes, es diferente a cómo funciona en un sitio de donde estamos tomando el modelo? Pues mi coronel, digamos que si la doctrina le está dando las herramientas al comandante para que tome la decisión. Si el comandante quiere continuar como vamos, que ya sabemos que como vamos muy mal, porque no pueden seguir las fuerzas cada una por su lado, y eso no es solamente con digamos, la doctrina del ejército, por todos lados se ve el término conjuntés y que cada uno tiene que apoyarse, o sea, no hay un sesgo donde se aparte de las otras fuerzas. La actual doctrina se ha escrito para actuar en conjunto. Sin embargo, hay
una tara cultural, diría yo, ¿no? De que los comandantes de fuerza, como decía mi coronel, van a perder poder si le agregan o asignan unidades a un comandante conjunto, no al comandante general necesariamente, sino a un comandante de un comando conjunto o una fuerza de tarea conjunta. Y eso, nosotros en nuestra historia reciente, han sido en operaciones conjuntas. Y eso que la Omega nos ha demostrado que nosotros actuando de manera conjunta, digamos que obtenemos resultados con mayor efectividad. Ahora, desde el punto de vista de la doctrina le da la herramienta al comandante. Si el comandante general decide darle la orden a los comandantes de todas las fuerzas que asignen unidades a comandos conjuntos, pues lo tienen que hacer y cumplir la orden. Pero culturalmente hoy en día hay mucho celo entre las fuerzas, hay mucha resistencia, hay un temor porque los comandantes de fuerza piensan que pierden poder si entregan unidades a comandantes conjuntos. Es un tema que es cultural. Una doctrina tiene que entender eso también. Entonces la doctrina no impone, pero le dice, mire, si quiere seguir así, hágale, está, como lo explicaba ahora Guzmán, ahí está la reunión por tareas, no hay problema, la reunión para el combate usted empléela, están las relaciones de mando, háganlo así como vienen. Ahora, si quieren organizarse conjuntamente, incrementar la efectividad operacional, ahí también está la herramienta. Finalmente no es una decisión de la doctrina solo pone la herramienta, es una decisión del comandante cómo va a emplear esas herramientas que le propone la doctrina para alcanzar de una manera más efectiva los resultados que le impone no solamente un plan, una estrategia, sino el mismo ambiente operacional y los cambios que se dan en ese ambiente operacional. Entonces la doctrina da las herramientas, la decisión es del comandante. Mi coronel, muchas gracias. Mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Herrera, no sé si tenga alguna réplica o si quedó contestada la pregunta, mi coronel. Gracias. Pues a mí sí me parece interesante eso, es un tema que hay que revisar. Fíjese que nosotros, por ejemplo, tenemos, digamos que un fundamento que tiene esa conformación allá es que de alguna manera el comandante quien está a cargo del ejército o quien está, no como comandante porque no se llama así allá, ¿verdad? Sino que es el jefe pues de los jefes de Estado, jefe de Estado Mayor, que básicamente es una representación, eh, digamos que se dedica a planear. Nosotros creo que manejamos un poco el conflicto en que solamente el que tiene el mando es importante, o sea, solo los puestos de mando son importantes y de pronto el que planea no tanto, cuando en otros ámbitos eso es distinto. Entonces, un comandante aquí en un grado, estamos hablando en esas latitudes o en ese nivel, pues, eh, digamos que si lo vemos en nuestras instituciones, el que planea no es importante. El que es importante es el que está a cargo de las operaciones. Y se supone que el que planea es el que debe decirle al que hace las operaciones para dónde vamos. Pero muchas veces el que planea es menos antiguo, tiene menos importancia, entonces se dedica a hacer como una serie de, digamos, de procedimientos, de llevar ciertas tareas que están dentro de la organización que sea, pero el derecho deberá ser que el que planea, el que dice, el que está revisando qué es lo que se va a hacer, esté arriba para que el otro las ejecute. Aquí somos un poquito más pegados a que realmente el que debe estar arriba es el que tiene el mando de las tropas. Y esas cosas creo que también influyen en todo esto que estamos diseñando, ¿no? De la doctrina y de lo que queremos de las instituciones a futuro. Hay dos términos, mi coronel, que hay que tener en cuenta, uno que es planeación y el otro que es planeamiento. Todo el que tiene tropas al mando tiene que hacer planeamiento. Y lo que dice mi coronel por un lado es cierto, ¿no? Todos quieren en el éxito salir y dar la entrevista y sacar el pecho. Pero todo comandante que tenga tropas tiene que hacer planeamiento y cada quien hace el plan para su propia unidad. Nadie planea para otros. Hay una concepción errada de pronto un poquito en la estructura actual del ejército de comandos generales donde
tiene una jefatura de Estado Mayor de Planes y Políticas que hace unos planes para que otros los ejecute. Eso nunca se había dado en las fuerzas militares. Siempre el comandante pelotón planea para su pelotón, el comandante batallón planea para su batallón. Y aquí yo pues digamos que conozco la historia de ese experimento, que era como por evitar un secretario o un ministro del ejército paralelo al comandante del ejército. Digamos que esa fue la intención, pero la propuesta de solución digamos que no fue la mejor y generó ese choque cultural del cual llevamos ahorita ya 4 años aguantándolo, digamos, ahí sosteniéndolo y como que nadie se atreve a echar para atrás esa estructura y esa organización. Pero todo comandante que tenga tropas bajo su mando, que tenga una misión, tiene que hacer planeamiento. Ahora, planeación, sí, la gente no quiere hacer planeación o le da mamera y siempre mandan a los que le sobran a que hagan el planeamiento. ¿El planeamiento qué es? Lo que tenía Guzmán en su primera ayuda, que es lo de estructura de fuerza, que es ya pensar a futuro, planear cómo se va a enfrentar la siguiente guerra. Eso es planeación. Nadie quiere hacer planeación. La gente, como dice mi coronel, quiere es sacar pecho al mando de las operaciones. Y volvemos, digamos que al mismo punto, que no es un problema de estructura ni de capacidad, ni de competencia, porque aquí podemos generar la estructura, es hacerle un par de ajustes, tenemos la capacidad, ahí lo hemos demostrado, de los pocos ejércitos a nivel de este hemisferio que puede decir que tiene la experiencia en combate, y tenemos la competencia porque las leyes y las normas ahí están. El problema que hay es cultural, como lo explicaba muy bien ahorita mi coronel Gonzalo, es que la gente se siente mal, sí, y eso es lo que hay que cambiar. Ahora, también hay que saber premiar al que hace, así como en doctrina se crea su distintivo de doctrina, todo, pues el tipo que va a hacer planeación, al que se quema las tañas, analizando capacidades, proyectando escenarios futuros, pues habrá que motivarlo y decirle, mire, su trabajo es valioso y, entre comillas, esta es su recompensa. Usted no se va a ganar medalla de orden público ni la Cruz de Boyacá, pero esta es su recompensa. Entonces, más que sea un problema de que no seamos capaces o que no tengamos la competencia o que nuestra estructura no se adapte, es un problema que es cultural. Gracias, gracias, muy interesante. Gracias por eso. Y lo dice nuestra doctrina, mi coronel, en nuestro manual que está en desarrollo. Esta es una parte de ese manual y dice claramente que el comandante es el responsable del proceso de planeamiento. Inclusive es responsable porque su Estado Mayor está entrenado para que cumpla con los fines para lo cual fue designado. Entonces, muy importante, y el tema cultural de verdad que sí, aquí en Colombia son muy marcados los aspectos culturales que tocan y chocan con estos temas doctrinales y de organización. Muchas gracias, mi coronel. ¿Algún otro participante ya para terminar nuestra capacitación del día de hoy? Leamos ese comentario que dicen. Bueno, hay un comentario que dice Tatiana Fadul. Hay unos términos, dice organización por tareas, ¿cierto? Nos aclara los términos organización por tareas, organización para el combate. Muchas gracias, Tatiana. Y dice, llama la atención que no hayan convertido también al liderazgo como una función de conducción de la guerra, porque quedarían 7 de los 8 elementos del poder de combate como funciones de conducción de la guerra. Valdría la pena preguntarle al CAT si lo consideraron en Estados Unidos. Bueno, estos ya son temas de construcción de doctrina, ¿no? Pero Tatiana, ¿nos quieres decir algo al respecto? Sí, la pregunta iba más encaminada, buenos días para todos, perdón, para los coroneles Mendoza y Bustamante. Sí, me gustaría saber qué consideran ellos de contemplar la posibilidad de subir al liderazgo como función de conducción de la guerra para el ejército de Colombia cuando aquí se haga lo mismo eventualmente con la información. Tatiana, yo te voy a responder esa pregunta. Cuando nosotros hablamos de funciones de conducción de la guerra, para mí lo importante de este concepto es que las unidades lo puedan materializar mediante la combinación de capacidades, y esto se hace ¿cómo? Combinando unidades de diferentes capacidades.
el liderazgo es un tema central que rige el mando, control, la visualización, la descripción del campo de combate, del área de operaciones, pero si tú miras la organización por tareas que yo proyecté hace un momento, el modelo americano, todas las funciones de conducción de la guerra se traducen en unidades y en combinación de unidades. Entonces, por eso es que el liderazgo, inclusive en Estados Unidos todavía no lo han adoptado como función de conducción de la guerra. De hecho, en Estados Unidos la información es una función de conducción de la guerra en la medida en que ellos ya cuentan con unidades especializadas en ese tema que apoyan para las operaciones militares a los diferentes comandos. ¿Sí me hice entender? Sí, señor, gracias. Bueno, Tatiana, muchas gracias. Mi coronel Bustamante, ¿tiene algún otro comentario? Y si no, pues damos por terminada nuestra capacitación. Siga, mi coronel. Muchas gracias, señor Mayor Guzmán. No tengo nada más. A ustedes agradecerle por esta invitación. A mi coronel Mauricio Bustamante, asesor de aquí del Centro de Doctrina del Ejército, a mi coronel Boris Mendoza, que ha sido también autor de varios de los manuales que tenemos ahorita en nuestra doctrina Damasco, y en estos momentos se encuentra asesorando al Comando General de las Fuerzas Militares. Muchísimas gracias por este espacio, de verdad que se aclaran dudas, se realza o se explica un poco más esos contenidos doctrinales que tenemos en nuestros manuales. Agradecerles a todos los asistentes. Este video va a quedar subido por nuestro canal de YouTube con sus respectivos oficiales de instrucción y entrenamiento. Se les va a compartir el link para que lo puedan compartir a sus unidades, a sus comandos y estados mayores, y a todo el equipo del CEDOE. Muchísimas gracias al teniente Hernández, a Gerson, Pineda, a nuestras periodistas, a todo el equipo de producción del Centro de Doctrina. Muchísimas gracias y nos veremos en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.